Se durmió muy pronto y empezó a soñar de nuevo, cosa que no le sorprendió, porque sabía que estaba condenado a soñar cada noche cosas cada vez más horribles. El regreso a la casa de la bruja. Capítulo 1. La tesis imposible. Eric Matthews llegó a Arkham en septiembre del 2015 con la determinación habitual de los jóvenes que creen haber encontrado una idea brillante. En su caso, aquella idea venía envuelta en cubiertas rústicas y manchas de tinta seca. Una tesis que pretendía explorar el impacto psicológico de la narrativa de Howard Phillips Lovecraft en la construcción del miedo moderno. No sería fácil. Los profesores de literatura miraban con recelo la tesis sobre autores pulp, pero pensaba que con un enfoque adecuado, quizá comparativo con Freud y la teoría de lo ominoso, lo dejarían continuar. Tenía 23 años, un cabello despeinado, ojos siempre enrojecidos por falta de sueño, un cierto aire intelectual y esa clase de energía callada que solo los que han convivido demasiado tiempo con libros suelen desarrollar. Arkham no era una ciudad grande, pero tenía una densidad histórica difícil de ignorar. Lo percibió el primer día. Las casas con tejados puntiagudos, los árboles que parecían haber crecido para ocultar secretos, y el cielo, siempre algo más gris que en cualquier otro lugar. Instalado en una habitación temporal dentro del campus de la Universidad de Miskatonic, comenzó su trabajo con la rutina de un monje: libros, notas, tabaco barato y tazas eternas de café frío. Lo que no sabía y que nunca había podido prever era que su tesis cambiaría de tema antes siquiera de ser aprobada. Todo comenzó con un archivo mal clasificado. La sección de literatura americana contemporánea estaba siendo organizada por internos del archivo, y varios documentos antiguos, sin categoría clara, habían sido trasladados temporalmente al segundo subsótano. Eric bajó buscando cartas entre Lovecraft y Clark Ashton Smith, una joya si lograba hallarla, pero en su lugar encontró una carpeta olvidada, amarilla por el tiempo y cubierta por una fina película de polvo gris. No tenía etiqueta, solo un número: 1935, 14B. Lo abrió por curiosidad, esperando facturas, viejos programas de conferencias, tal vez algún horario de clases. Lo que encontró, sin embargo, fue un informe policial fechado en abril de 1935, sellado con tinta desvaída del Departamento de Policía de Arkham. El nombre que más destacaba no era Lovecraft, sino Walter Hillman, reportado muerto en circunstancias no esclarecidas, tras haber residido en la llamada Casa de la Bruja, un edificio derribado ese mismo año por orden municipal. El aire cambió alrededor de Eric cuando leyó aquellas palabras. El informe era sorprendentemente detallado: testimonios de vecinos que hablaban de gritos en la noche, fotografías en blanco y negro de los restos de la casa, y una imagen escalofriante de una sección del muro derribado en el que se veía una abertura triangular. Pero lo que lo dejó helado fue la fotografía final: un cráneo infantil parcialmente desenterrado entre los escombros, junto a lo que parecía el esqueleto de un animal con manos humanas y una cabeza grotesca de roedor. Eric sintió una especie de mareo. Por un instante no supo si lo que veía era real, tal vez una broma, algún documento de ficción que alguien había mezclado con los reales. Sin embargo, las firmas al pie del informe
Los sellos oficiales y las menciones a peritos médicos con credenciales verificables en los archivos universitarios indicaban lo contrario. Todo era auténtico. Volvió al documento original de Lovecraft, Los sueños en la casa de la bruja. Lo releyó esa noche de una sentada y no pudo evitar notar la similitud incómoda entre Walter Gilman y Walter Hillman. Coincidencia, tal vez, pero otras cosas comenzaron a hacerle ruido. El ángulo extraño de la habitación, el familiar demoníaco con cara de rata, la mención a Kessia Mason y su ida a través de geometrías imposibles. Todo coincidía con partes del informe policial, que claramente no debían haber sido conocidas por Lovecraft, a menos que tuviera acceso a información que no era pública. ¿Y si Lovecraft no había inventado esa historia? ¿Y si, en lugar de ficción, su relato había sido una transcripción disfrazada, una advertencia velada? La duda fue una semilla, y como toda buena semilla en tierra fértil, creció rápido y sin control. Para cuando el sol volvió a salir sobre Arkham, Eric Matthews había decidido que su tesis ya no sería sobre la construcción del miedo moderno. Ahora investigaría la verdad oculta tras la ficción. Y esa búsqueda no se haría desde los márgenes académicos, sino desde el corazón mismo del misterio, el lugar donde todo había comenzado. Porque entre las páginas del informe encontró algo más. Una breve nota escrita a mano con letra temblorosa, probablemente de algún oficial retirado. Decía: el solar fue adquirido en 1950 por un tal Dr. Allen. Lo convirtió en sanatorio, pero no duró. Murió solo en su oficina, con el rostro torcido como si hubiese visto algo terrible. Lo más extraño es que, desde 1998, funciona allí un albergue para estudiantes. El nuevo dueño se apellida Allen también, pero dice no tener relación. Yo no volveré a pisar ese lugar. Eric leyó esa nota una y otra vez, y al anochecer del día siguiente pidió la lista de habitaciones disponibles en el albergue ubicado en el 199 de East Corwin Street. Eligió la 6B, aunque no supo decir exactamente por qué. Capítulo 2. El solar maldito. El solar no estaba maldito en los mapas, en los documentos municipales, en los registros de propiedad, en los folletos publicitarios para turistas y estudiantes. El 199 de East Corwin Street aparecía como un albergue boutique de arquitectura neogótica, restaurada con modernas comodidades y estilo universitario. Pero a medida que Eric Matthews empezaba a reconstruir la historia del terreno, las capas del tiempo revelaban una verdad, mucho menos fotogénica. Pasó la siguiente semana sumergido en archivos. Lo que descubrió sobre el tal Dr. Allen no estaba en los catálogos digitales, ni en las referencias oficiales. Fue en el archivo de salud mental de Arkham, una sala mal iluminada con olor a cloro y moho, donde encontró un expediente cerrado, con páginas amarillentas que conservaban el espesor del secreto. El doctor Elias Allen, nacido en Praga bajo el nombre de Elias Aleknik, emigró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Su historial clínico era impecable. Psiquiatra, doctorado en neurociencias, un hombre de ciencia, al menos en apariencia. En 1950 compró el terreno baldío donde había estado la casa de la bruja. Lo llamó Instituto de Reposo y Rehabilitación St. Eligius, aunque entre los vecinos pronto ganó el apodo de la Casa del Silencio. El lugar duró 12 años. Eric encontró registros de pacientes internados, la mayoría con cuadros de paranoia, alucinaciones auditivas y episodios disociativos severos. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue la coincidencia entre los síntomas. Todos,
Pacientes y parte del personal afirmaban oír voces que se arrastraban en las paredes y tener pesadillas con criaturas de piel pegajosa y rostro de rata que hablaban en lenguas imposibles. Un paciente, un profesor jubilado llamado Harvey McStreet, escribió una carta antes de suicidarse. Decía: «No puedo seguir. Me llaman desde los rincones donde la geometría falla, donde el tiempo no es recto y los nombres no se pronuncian, se sienten. Él está detrás del muro, siempre sonriendo. La mujer le prepara el paso». Eric copió esa carta palabra por palabra. La tinta parecía vibrar en la página. Sentía que se estaba acercando a algo que no podía tocar, pero no debía detenerse. Había una especie de impulso que lo empujaba hacia adelante, como si toda su vida hubiera sido una larga caminata hasta ese punto, este archivo, esta locura. Y entonces vino el informe de la muerte del Dr. Allen. Ocurrió una noche de octubre de 1962. El sanatorio ya estaba medio vacío, pacientes transferidos, personal reducido al mínimo. Esa noche, Allen se quedó solo revisando expedientes en su despacho. A la mañana siguiente, el enfermero que llegaba para el primer turno lo encontró desplomado sobre el escritorio, con el corazón detenido, los ojos abiertos de par en par y la boca formando una expresión de pavor tan intensa que uno de los paramédicos vomitó al verla. El informe forense fue vago: infarto fulminante probablemente inducido por evento emocional extremo. Pero lo que no llegó al parte oficial, lo que estaba en los anexos internos del forense, era peor. Los músculos del rostro de Allen estaban tan contraídos que parecía haber reído con fuerza durante la muerte, una risa retorcida, convulsa, como si hubiera visto algo que destrozó su razón y le arrancó la vida. En el despacho encontraron varios libros prohibidos, obras que, según la ley, ni siquiera debían existir. The Burmese Mysteries de Luc Imprim, Cultos Innombrables de Von Jones, en la edición en francés, quemada por los nazis, y una traducción al inglés del Necronomicon, atribuida a John Dee, escrita en pergamino ennegrecido y tinta que se deshacía al tacto. También había notaciones sueltas, frases como: «El ángulo convexo conduce al sueño», «Ella no murió, solo cambió de rostro», «El hijo de la convergencia ya camina». El caso se cerró. El sanatorio fue abandonado. La propiedad pasó a manos del Estado y quedó deshabitada durante décadas, hasta que en 1998 un joven empresario llamado Nathaniel Allen, quien afirmaba no tener ninguna relación directa con el fallecido doctor, adquirió el terreno a precio simbólico y lo remodeló completamente con apoyo de fondos privados. Así nació el actual albergue. Una construcción elegante de 3 pisos, con fachada gótica y modernos servicios. Las habitaciones estaban numeradas de forma irregular, y los pasillos parecían torcerse en ángulos que no siempre coincidían con la planta del edificio. El lugar era popular entre estudiantes que no conseguían residencia universitaria y turistas alternativos que disfrutaban de la atmósfera victoriana. Eric no encontró pruebas de que Nathaniel Allen estuviera vinculado a ningún culto, pero el nombre resonaba demasiado fuerte para ser ignorado. Más aún cuando descubrió que las habitaciones originales del sanatorio habían sido conservadas parcialmente, y algunas llevaban los mismos números. Su propia habitación, la 6B, era donde se encontraba el despacho del Dr. Allen al momento de su muerte. No dijo nada cuando firmó el contrato, solo tomó las llaves con manos temblorosas y subió las escaleras sin mirar atrás. El pasillo tenía una luz tenue, el papel tapiz imitaba madera y la alfombra olía a humedad. Cuando giró la llave, algo en el aire cambió. La habitación 6B era acogedora, si uno ignoraba el hecho de que una de sus esquinas no parecía obedecerle a geometría normal. No era solo el ángulo,
Era la forma en que las sombras se acumulaban ahí, la forma en que el sonido parecía amortiguarse, como si el espacio mismo dudara de su forma. Esa noche, mientras se acostaba, Eric se dijo que todo era sugestión, que la historia, los informes, los libros, todo eso estaba afectando su percepción. Pero en medio del silencio, cuando casi se dormía, escuchó algo leve arrastrándose dentro de la pared, y juraría con la certeza que otorga el instinto y el miedo primitivo, que alguien murmuró su nombre desde el rincón imposible. Capítulo 3. El albergue. El primer amanecer en la habitación 6B tuvo un silencio que parecía no pertenecer a la hora ni al lugar. No era el silencio natural de una ciudad universitaria aún adormecida, sino uno más profundo, encapsulado, como si el cuarto estuviera aislado del mundo por una membrana invisible. Eric Matthews despertó con la sensación de haber soñado intensamente, pero sin recordar nada. Solo una frase, flotando al borde de su mente, como espuma en orilla de un lago oscuro. Los ángulos son más antiguos que la muerte. La anotó automáticamente en su libreta, aunque no recordaba haber leído en ninguno de los textos. Luego se duchó, preparó café soluble y trató de convencerse de que todo lo que sentía era producto de su gestión. La habitación no era grande, una cama con respaldo de madera, un escritorio frente a una ventana angosta, una lámpara que parpadeaba si se la inclinaba demasiado, y ese rincón, esa maldita esquina entre la pared norte y el piso de parqué desgastado, no encajaba, literalmente. La base parecía formar un ángulo más agudo de lo que la vista aceptaba, y cada vez que Eric intentaba medirlo con los ojos o con una regla, su cabeza comenzaba a latir. Decidió ignorarlo por el momento. El albergue estaba casi lleno. En la recepción, un joven distraído con barba incipiente y una polera con el símbolo de Radiohead le había entregado la llave sin mayor ceremonia. No había vigilancia ni cámaras visibles, y el sistema de calefacción fallaba por las noches. Aún así, tenía su encanto. Techos altos, vitrales restaurados en el hall, olor a madera antigua y café viejo en los pasillos. Un par de turistas alemanes compartían una habitación en el segundo piso, y una joven mexicana, Camila, estudiante de arquitectura, vivía desde hacía meses en el cuarto contiguo al de Eric. La 6B, le dijo Camila cuando se cruzaron en el pasillo esa tarde. Interesante elección. ¿Por qué? Ella sonrió con una mezcla de burla y nerviosismo. Digamos que esa habitación tiene personalidad. Esa noche Eric se quedó leyendo en el escritorio hasta tarde. Trabajaba en una nota que comparaba las descripciones oníricas de Lovecraft con los informes psiquiátricos de los internos del sanatorio de Allen. En algún momento, sin darse cuenta, se quedó dormido con la cabeza apoyada sobre el cuaderno. Lo despertó un sonido leve, húmedo, como de uñas raspando dentro de un tubo. Se irguió bruscamente, el corazón agitado. La habitación estaba en penumbra. La lámpara había quedado encendida, proyectando una luz amarilla que temblaba en la esquina irregular de la pared. Por un instante pensó que algo se movía allí, una sombra más densa que el resto, como si algo acechara justo fuera del campo visual. Se levantó, caminó hacia el rincón y lo tocó, frío, la pintura agrietada, nada más. Pero al regresar al escritorio, encontró algo que no había estado antes: su cuaderno abierto en una página en blanco y una frase escrita en su propia letra, aunque él juraba no haberla escrito: «No sueñes en la diagonal». Eric no durmió esa noche, ni la siguiente. Durante el día recorría el edificio como quien traza un mapa invisible. Notó cosas pequeñas pero constantes, un zumbido agudo en la tercera escalera, como si una mosca invisible viviera en el marco del pasamanos, una puerta del primer piso que solo cerraba si uno la empujaba hacia atrás con fuerza inusual, y una grieta que recorría el techo de la cocina común,
formando una espiral asimétrica, como un símbolo que nadie más parecía ver. Y lo más inquietante, los espejos. En el baño compartido del tercer piso, notó que su reflejo tardaba una fracción de segundo en moverse. Al principio pensó que era el vapor o el parpadeo de las luces, pero luego comenzó a evitar mirarse. Algo en su reflejo parecía más delgado, más pálido, como si lo observara desde otro lugar. Una tarde encontró a Camila fumando en la escalera trasera, mirando hacia la parte más antigua del edificio. «¿Te has fijado en la forma del pasillo principal?», le preguntó ella, exhalando humo con lentitud. «¿A qué te refieres? No forma un rectángulo. Si trazas la planta desde arriba, parece un hexágono imperfecto, como si el edificio fuera una figura geométrica que alguien ajustó, y en el centro de esa figura está tu habitación. ¿Y tú crees que eso significa algo?». Camila lo miró con seriedad. «No lo creo, lo siento». Esa noche volvió a escribir dormido. Esta vez, cuando despertó, encontró una secuencia de símbolos curvos y líneas quebradas trazadas con bolígrafo sobre una hoja. Ninguno correspondía a ningún alfabeto que conociera, pero cuando los miró lo suficiente, algo dentro de él lo comprendió, aunque no supiera traducirlo. Y en sueños vio una mujer de rostro borroso y ojos vacíos, vestida con harapos de otra época, extendiendo la mano hacia él desde el vértice imposible del cuarto. Una voz infantil o de algo que imitaba a un niño reía detrás de ella, y luego un sonido como un chasquido húmedo, como si unos dientes afilados masticaran cerca de su oído. Eric se despertó con la marca de una mordida muy leve, como hecha por una criatura pequeña, justo en el borde de su hombro. La marca desapareció en pocas horas, el miedo no. Capítulo 4. El lenguaje que duerme. Eric Matthews no recordaba haberse dormido, pero sí recordaba con precisión el momento en que despertó. Fue a las 3:11 a.m., con un temblor involuntario recorriéndole el cuerpo y el nombre Kesia repitiéndose en su mente, como una aguja metida en el oído. La habitación estaba en completo silencio, salvo por un leve crujido en la esquina irregular. La lámpara del escritorio seguía encendida, pero proyectaba sombras que parecían respirar. El aire tenía un olor nuevo, una mezcla de hierro y madera vieja, como el interior de un ataúd abierto demasiado pronto. En su libreta encontró nuevas escrituras. Esta vez no eran frases suyas, ni símbolos sin sentido. Eran párrafos completos, escritos con una caligrafía enloquecida, irregular, que ocupaban casi 4 páginas. Lo más desconcertante no fue el hecho de que él no recordara haberlos escrito, sino que estaban en un idioma completamente desconocido, pero que podía entender. Palabras con estructura gramatical, conjugaciones, sintaxis, un lenguaje real, vivo, respirando entre las líneas. Las frases hablaban de un umbral, de una puerta angulada que no se abre hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro, de una mujer cuyas huellas no dejaban sombra, y de un Dios con 1000 rostros que caminaba entre los pensamientos de quienes soñaban sin permiso. El texto se refería a él, claramente. El lector que invoca sin saber será leído por lo que duerme en el ángulo. Eric cerró el cuaderno, le temblaban las manos. Durante el día evitó hablar del tema. No mencionó nada a Camila ni a nadie del albergue. Necesitaba comprobar si se estaba volviendo loco o si algo real lo estaba manipulando. Volvió a la biblioteca de la Universidad de Miskatonic con un objetivo claro: buscar registros sobre lenguas artificiales, glosarios de grimorios o estudios sobre escrituras ocultas. Lo que encontró en un estante olvidado del segundo piso fue el diario incompleto de un bibliotecario llamado Howard Elgin, quien trabajó en los años 50 y se obsesionó con una escritura muy similar. Elgin hablaba de una lengua que no se enseña, sino que se sueña. Decía que quien lee ciertos símbolos de origen no euclidiano comienza a interiorizar estructuras gramaticales que no pertenecen a nuestra realidad.
Afirmaba que algunos textos inscriben al lector y que ciertas combinaciones fonéticas abren fisuras en la mente y en el mundo. Elgin desapareció en 1956. Su diario terminaba abruptamente, con una sola línea, subrayada varias veces. No es un lenguaje para decir cosas, es un lenguaje para traerlas. Esa noche, Eric decidió grabarse mientras dormía. Dejó su teléfono con la cámara encendida, apoyado en el escritorio. Durmió mal, soñó con pasillos de piedra, donde los ángulos se inclinaban hacia él, como columnas vivas. Soñó con libros que gritaban al ser abiertos, con paredes que latían como carne viva. Vio a la mujer de nuevo, Kezia Mason, o lo que fuera que quedaba de ella. Tenía una expresión de infinita tristeza y una voz como si 1000 bocas hablaran desde un solo cráneo. Cuando despertó, aún no había amanecido. Lo primero que notó fue que su cuaderno estaba en el suelo, abierto en una nueva página. Allí, escrito con trazo negro y grueso, estaba el símbolo espiralado que había visto en la grieta del techo de la cocina, esta vez más definido, más preciso, abajo un solo renglón. La sangre recuerda lo que el alma niega. Eric se levantó de golpe, encendió la pantalla del celular y comenzó a revisar la grabación. Al principio todo parecía normal, él girando en la cama, murmullos. Luego, en torno a las 3:03 a.m., comenzó a hablar en voz baja, en el idioma de la libreta, pero no era eso lo que lo paralizó. Fue el movimiento. Durante casi 20 segundos, la cámara captó algo moviéndose en la esquina del cuarto. No tenía forma definida, parecía una sombra condensada, pero en un instante se estiró hacia él, como si algo con garras invisibles rozara su cabeza. El video se volvió borroso, justo cuando su voz alcanzó un tono más grave y gutural. Luego silencio. Eric no podía explicarlo. No había edición posible que generara eso, no mientras el celular estuviera a medio metro de él. Lo único que podía hacer era comprobar si las sombras volvían, así que volvió a grabar. La segunda noche fue peor. No solo volvió a hablar en sueños, sino que comenzó a sangrar por la nariz sin despertar, como si algo lo presionara desde dentro. Las manchas en la almohada eran pequeñas, pero frescas, y al revisar la grabación, esta vez la figura no estaba en el rincón, estaba sentada al borde de la cama, una silueta menuda con algo que parecía ser una cabeza ratonil, girando lentamente hacia la cámara, antes de fundirse con las sombras. Eric rompió el cuaderno esa tarde, o al menos lo intentó. Las páginas se rasgaban con dificultad, como si estuvieran hechas de una fibra más resistente. Quemó algunas en el lavadero común, pero las cenizas parecían reconstituirse brevemente, antes de disiparse, y juraría que una de las frases, antes de arder, había cambiado. Ahora decía: «La lengua que duerme ya despertó en ti». Esa noche no durmió. Se sentó en el escritorio, frente a la esquina imposible, y esperó. A las 3:03 a.m. escuchó pasos suaves cruzando el pasillo, luego un goteo húmedo tras el muro, y finalmente una voz clara y tranquila, como la de una madre cantando a un recién nacido. «Ven, lector, ya puedes pronunciarme». Capítulo 5. Vértices prohibidos. La luz en la habitación 6B parecía distinta, no más tenue ni más intensa, sino más torcida, como si al entrar uno pasara por una membrana invisible y la lógica del mundo comenzara a resquebrajarse. La lámpara no proyectaba sombras normales. Estas se curvaban como raíces creciendo en dirección equivocada, y los sonidos, los malditos sonidos, ya no provenían de las paredes, sino de dentro del aire mismo, como si el cuarto respirara junto a él. Eric Matthews dejó de asistir a clases. Pasaba los días sumidos en libros, planos antiguos del edificio, mapas de Arkham, glosarios de arquitectura esotérica y los escasos registros del antiguo sanatorio. Sus dedos tenían manchas de tinta permanente, sus ojeras se habían tornado violetas, y en su cuello comenzaban a aparecer pequeños hematomas
sin causa clara. Las palabras que escribía en la libreta cada noche ahora aparecían incluso cuando no dormía. Y no eran solo palabras, eran instrucciones. Descubrió que los ángulos del edificio no coincidían con ningún patrón lógico. Superpuso los planos antiguos con los actuales y descubrió que las remodelaciones del albergue no se habían hecho al azar. Las habitaciones, escaleras y corredores trazaban un hexagrama disforme, una figura incompleta cuyo centro geométrico era exactamente su cuarto. La habitación 6B no estaba ubicada donde debía. Medida desde fuera, ocupaba un espacio más grande del que la arquitectura externa sugería, como si una parte del edificio estuviera encajada dentro de otra dimensión. Recordó un pasaje del diario de Elgin. Los vértices prohibidos no están hechos para caminarse, sino para ser percibidos. Donde la línea se curva hacia sí misma, la voz de los sin rostro encuentra eco. Esa frase regresaba una y otra vez, como una letanía, y entonces lo comprendió. No era la habitación lo que lo estaba afectando, era el vértice, el rincón imposible, esa esquina maldita donde las sombras vibraban con pulso propio, donde el sonido se apagaba como agua absorbida por tierra seca, donde cada vez que parpadeaba parecía que algo se acercaba sin moverse. Esa noche, Eric se arrodilló frente a ella. No sabía por qué, no tenía razón para hacerlo, solo sentía que tenía que hacerlo, y mientras apoyaba la frente en el suelo, sintió un calor leve, como si del rincón emanara una brisa tibia, acompañada de un murmullo, una suerte de oración arrastrada que parecía repetirse en un idioma que ya no necesitaba traducir para entender. La carne es vértice, la mente es la llave, el lector es portal. Eric gritó, se apartó y cayó de espaldas. La pared no tenía grieta visible, pero al tocarla con la yema de los dedos, percibió un leve hundimiento, como si la superficie hubiera cedido un poco, como si la realidad ahí fuera menos densa, más blanda. Eso lo llevó de nuevo a revisar de nuevo los informes sobre el caso de Walter Hillman, por si había olvidado algún documento sin leer, algo que le diera alguna pista de todo lo que estaba sucediendo. Ya no buscaba explicación, buscaba advertencias. Fue entonces que encontró la nota marginal en los informes policiales, que no había notado, casi borrada, una referencia escrita en tinta marrón. La Mason fue vista por última vez junto a un niño en una esquina que no proyectaba sombra. El vértice fue sellado con geometría incorrecta, pero el lector que hable la lengua puede volver a abrirlo. El lector, la lengua, el vértice, todo se reducía a eso. Regresó al albergue justo antes del anochecer. Había comenzado a llover, y las gotas en los vitrales creaban un mosaico distorsionado en los pasillos. El edificio parecía más antiguo que nunca, como si cada gota lavara las capas modernas y revelara la que siempre había estado debajo. Esa noche Eric no escribió, no leyó, se sentó frente a la esquina con una vela encendida y esperó. A las 3:03 a.m., la cera comenzó a derretirse con rapidez inusual. La llama se inclinó hacia el vértice, y entonces la pared se abrió con un crujido húmedo. No se partió ni se agrietó, se abrió como un párpado, revelando una grieta fina y alargada, como una boca esperando a ser alimentada por la curiosidad. Del otro lado no había una habitación. Había piedra negra, pulida de forma imposible, una luz violácea que no provenía de fuente alguna. El aire olía a ozono, polvo antiguo y algo parecido a carne húmeda. Una figura humana, pero demasiado delgada, casi traslúcida, se perfilaba al final del corredor. Eric parpadeó, y la figura ya estaba a pocos metros, sin haber dado un paso. Tenía la cabeza ladeada, no tenía ojos, pero sí la sugerencia de una sonrisa. A su lado algo se arrastraba, una criatura baja, de pelaje sucio, cuerpo de rata y rostro humano, con bigotes espirales y dientes pequeños afilados. Brown Jenkins, el familiar, el testigo. Eric quiso gritar, pero no pudo. Solo escuchó una frase dentro de su cabeza. Hablaba por todos los sueños que había tenido.
por todas las páginas que había escrito sin saberlo. Ya sabes el camino, solo falta un paso. Y entonces la grieta se cerró con un suspiro. La vela se apagó, el cuarto volvió a la penumbra. Y Eric Matthews comenzó a reír, una risa corta, hueca, demente, pero no era suya, no del todo. Capítulo 6. Sueño, sangre y ratas. Eric despertó con las manos manchadas de algo espeso y terroso. En un primer momento pensó que era tinta, pero no. La textura era más densa y olía a hierro viejo. Sangre seca. Estaba acostado en el suelo de piedra, desnudo de cintura para arriba, con el cuerpo frío y entumecido. A su alrededor, sobre el parqué de la habitación 6B, alguien o algo había trazado símbolos con los que parecía ser su propia sangre. Espirales, ángulos rotos y una estrella de 5 vértices incompleta. El vértice apuntaba a la esquina, siempre a la maldita esquina. Intentó recordar, nada, solo fragmentos desordenados. Un corredor de piedra que se expandía al caminar. Voces que venían desde arriba en lugar de abajo. Y un muro que latía como si dentro de él hubiera un corazón inmenso, dormido y rencoroso. Sobre la mesa su celular había grabado por 3 horas. Lo reprodujo con manos temblorosas. Primero silencio, luego murmullos que no eran suyos. Una voz susurrante, femenina, arrastrada, diciendo su nombre con una dulzura corrosiva. Eric, hijo del ángulo, lector de la boca dormida. Y entonces un chillido agudo, como el de un cerdo degollado, un aullido que hizo vibrar el micrófono. Un instante después su voz en el registro, grave, gutural, hablando en el lenguaje onírico. Pero al final fue lo peor, porque en el último segundo de la grabación, justo antes de cortarse por falta de batería, la cámara captó una figura al fondo de la habitación, de pie junto a la cama. No era una alucinación, era real. Una silueta humanoide, de piel arrugada, brazos delgados y cabeza sin rostro. En su hombro, una criatura más pequeña, con ojos de rata y boca humana, masticando algo lentamente. Eric apagó el teléfono, vomitó sobre la alfombra, luego lloró, luego rió. Esa tarde quiso hablar con Camila, pero su habitación estaba vacía, la cama sin hacer, el equipaje intacto, pero sin rastro de ella. Fue a la recepción. Nadie supo decir cuándo la habían visto por última vez. En el registro de entradas, su nombre había sido tachado con una línea negra y densa, como si nunca hubiera estado. Esa noche, al bajar por agua, Eric tomó por error una puerta equivocada y terminó en un pasillo que no había visto antes. Las paredes estaban revestidas de madera carcomida y el aire era denso, saturado por un olor nauseabundo, mezcla de carne cruda y polvo de sótano. Las luces no funcionaban. Al final del corredor encontró una puerta sin número y dentro el sótano original del sanatorio. Piedra antigua, columnas cortas, rieles oxidados y un altar improvisado tallado directamente en la roca. Sobre él, símbolos en relieve que no podía comprender con los ojos, pero que su cuerpo sí reconocía. Allí mismo tuvo un recuerdo súbito, él mismo, desnudo, caminando en ese mismo sótano, guiado por la figura sin rostro, mientras la criatura ratón reía con chillidos agudos desde su hombro. Lo había visitado en sueños, o quizá ya no había diferencia. Y entonces entre las sombras encontró el diario del doctor Elias Allen. Estaba cubierto de telarañas, pero intacto. Lo abrió con manos sudorosas. El edificio no es mío, es de ella, de Kessia. Su geometría se impuso sobre la nuestra. No importa cuántas veces lo reformemos. La habitación permanece. El vértice respira. El familiar aún ronda. Yo intenté contenerla con el Necronomicon, pero fallé. Ya no sueño, soy soñado. Más abajo, en una página marcada con sangre, un dibujo del mismo símbolo que parecía en la libreta de Eric, y una frase escrita con una caligrafía deformada. El que entra por la espiral no vuelve como era, vuelve como lectura. Eric regresó a su habitación sin recordar haber subido.
Tenía la sensación de que el edificio ya no tenía escaleras, solo curvas que subían y bajaban al mismo tiempo. Y en el escritorio, sin que él lo hubiera puesto, lo esperaba un libro que jamás había visto, una copia encuadernada del Vermis Mysteries, una edición antigua, con páginas en latín, notas al margen en inglés, y una dedicatoria escrita en tinta oscura, ya seca, para el nuevo lector, que lea con sangre lo que el mundo ha negado. Esa noche soñó con la ciudad de los vértices rotos, con altares flotando en el vacío, con Kezia Mason sentada sobre un reloj sin agujas, repitiendo: «El tiempo no pasa, solo se curva». Cuando despertó, se halló arrodillado sobre la cama, con los brazos extendidos hacia la esquina imposible, y en su lengua un sabor metálico. La almohada estaba manchada, había comenzado a sangrar por los dientes. Capítulo 7. La escritura que no obedece. Eric Matthews dejó de confiar en sus propias manos, no porque temblaran, aunque lo hacían constantemente, sino porque ya no obedecían del todo. Cada vez que tomaba un bolígrafo o abría su computadora, algo en su cerebro se desconectaba por un instante, como si una parte dormida de él despertara para escribir. Las palabras que emergían no eran suyas, eran frases oscuras, conjunciones imposibles, párrafos con simetrías internas tan perfectas que dolía leerlas. El problema fue cuando la escritura comenzó a no respetar el papel. Una mañana encontró símbolos grabados en el marco de la ventana, como si su propia caligrafía se hubiese incrustado en la madera. Más tarde, en el espejo del baño, letras que solo se veían cuando el vapor lo empañaba, como tatuajes imposibles que despertaban con la humedad. La frase que más se repetía era una que ya no le era ajena: «El lector será leído». No podía salir del edificio, no porque alguien lo impidiera, sino porque la realidad afuera parecía más lejana cada día, como si el albergue estuviera plegado sobre sí mismo, flotando ligeramente fuera del espacio común. Las ventanas daban a una calle que no coincidía con East Corwen. En una de ellas juraría haber visto a Camila, pero no se movía. Solo lo observaba desde la acera, inmóvil, como un maniquí olvidado. Al día siguiente ya no estaba. Intentó comunicarse con alguien. Escribió correos a su profesor guía, a sus compañeros, a su familia, pero cada vez que pulsaba enviar, el texto del mensaje cambiaba ante sus ojos, transformándose en frases en latín, palabras del idioma de los sueños, fragmentos de invocaciones, y los destinatarios desaparecían del historial, como si nunca hubieran existido. Comenzó a escribir a mano nuevamente, pero entonces algo peor ocurrió. Una tarde, al revisar su libreta, encontró un párrafo que no recordaba haber escrito, donde alguien le hablaba directamente. «Eric Matthews, tu boca ha pronunciado sin saber, tu alma ha copiado sin querer. No eres tú quien traduce, tú eres la traducción». Las palabras parecían susurradas desde dentro del papel. En ese momento comprendió algo que lo hizo retroceder, temblando. Él no era el autor, era el texto. La idea era demencial, pero en el contexto de lo que venía experimentando, parecía lógica. Era como si un libro lo hubiera leído, copiado, interiorizado, y ahora lo estuviera reescribiendo desde dentro, convirtiéndolo en algo nuevo, algo legible por ojos que no eran humanos. La noche siguiente soñó que era un códice abierto en una mesa de piedra. Su piel era el pergamino, sus venas eran tinta negra, y cada pensamiento suyo se escribía solo sobre su espalda, mientras una figura de túnica oscura lo observaba sin rostro, sin tiempo. Despertó gritando. Las uñas estaban rotas, y en sus brazos había palabras inscritas a presión, como cortadas con una cuchilla delgada. En su desesperación destruyó todo lo que encontró: su libreta, los libros, el diario del Dr. Allen. Incluso arrancó los símbolos grabados en madera. Quemó lo que pudo, pisoteó el resto, pero el fuego no ardía igual que antes. Las llamas eran oscuras, sin humo, y consumían el papel sin dejar ceniza. Y cada vez que pensaba que había terminado, los símbolos reaparecían, en las paredes, en su piel, en su aliento. Comenzó a hablar solo, o eso creía, porque cada vez que murmuraba sentía que alguien respondía en su oído izquierdo, a veces con risa,
a veces con silencio, a veces con un segundo susurro, idéntico al suyo, pero invertido. Una tarde encontró su rostro en el espejo, pero la boca no se movía con él. Tardaba un segundo, a veces no lo seguía, a veces sonreía cuando él no lo hacía. Fue entonces que apareció el sobre. No tenía remitente, solo una hoja dentro, escrita con tinta roja, con una caligrafía que le heló la sangre, la suya propia, aunque él juraba no haberla escrito. El mensaje decía: todo conocimiento es deuda con el que camina entre mundos. El nombre ya ha sido entregado, la lectura está completa. Debajo una espiral grabada a mano, un símbolo que reconocía, el mismo que aparecía en el techo de la cocina, el mismo que había soñado grabado en su pecho. Esa noche su reflejo lo miró desde el espejo del baño, aunque él no estuviera dentro del marco. Lo observó con compasión y le dijo sin mover los labios: tu nombre ya no te pertenece. Capítulo 8. El nombre de los pasajes. El nombre de Eric Matthews había comenzado a deshacerse. No lo olvidaba exactamente, pero cada vez que intentaba escribirlo o pronunciarlo, se desvanecía en su lengua como un humo caliente. Las letras no sabían en el orden correcto. Las sílabas lo traicionaban. Una noche firmó su nombre en una hoja, y al volver a verla, lo que había escrito era Ekmak Rouge. La voz que lo susurraba desde el rincón oscuro ya no se escondía. Ahora hablaba con nitidez, le contaba cosas. Sobre pasajes invisibles, sobre ciudades que respiran bajo la piel del mundo, sobre criaturas que no viven en el tiempo, sino en los nombres. Decía que los nombres verdaderos son puertas, que la fonética es una cerradura antigua y que cada lector es una llave ambulante sin saberlo. Tu nombre ya no es una etiqueta, es una ofrenda, le dijo una noche, desde el ángulo imposible de la habitación, con voz femenina, temblorosa, familiar. Eric ya no sabía si estaba dormido o despierto. Los pasillos del albergue habían cambiado, literalmente. Lo que antes era un tramo de 7 puertas rectas, ahora era un corredor en espiral, cuyas paredes parecían inclinarse hacia adentro, como si un corazón gigantesco latiera debajo. La luz no obedecía a bombillas. Había zonas donde se descomponía en tonos verdosos, otras donde la oscuridad parecía sólida. Los residentes también habían cambiado. Algunos los saludaban en idiomas que no existían, otros simplemente no tenían rostro. Una mujer de cabello plateado caminaba en bata blanca, sin pisar el suelo. Un hombre con los ojos cosidos le ofrecía un libro hecho de piel humana. Al mirar por la ventana del tercer piso, vio que el cielo era púrpura, sin nubes, sin luna, solo un espiral inmenso, girando al ritmo de una risa apagada. Fue entonces cuando decidió volver a la biblioteca, no en busca de respuestas, sino para hallar el nombre. Ya no era un estudiante, no era un lector, era un pasaje abierto. Sentía como su mente se curvaba cada vez que pronunciaba palabras antiguas. El mundo se había vuelto poroso, y él caminaba entre capas. Sabía que, si hallaba el nombre verdadero, podría cruzar. El Necronomicon, traducido por John Dee, estaba aguardado en una caja fuerte especial en el segundo subsótano de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. No parecía en el catálogo. Su existencia se susurraba entre bibliotecarios viejos y profesores desquiciados, pero Eric, que ahora hablaba con las paredes, supo encontrarlo. La caja fuerte estaba vacía. El libro lo esperaba en la mesa de lectura, abierto. Las páginas parecían hechas de piel fina, y las letras ardían a medida que las leía. Fue entonces que lo vio, el nombre escrito en un alfabeto inverso, que se podía leer en cualquier dirección, su propio nombre espejado, doblado, convertido en una clave. Era una palabra con peso, una palabra que, si era pronunciada, rompía el velo entre las habitaciones del sueño y el hueso del mundo. Volvió al albergue caminando, aunque no sintió las piernas. El edificio lo esperaba. Subió por un pasillo que ya no era de madera, sino de piedra húmeda. Las paredes palpitaban con luz violeta. En la puerta de la habitación 6B ya no había número, solo una espiral grabada, aún fresca, como si alguien o algo lo hubiese tallado momentos antes, con un dedo caliente. Entró. La esquina estaba abierta. Ya no era un vértice, era una grieta,
una boca arqueada hecha de sombra sólida y respiración oscura. Del otro lado, un pasillo curvado en ángulo imposible, cubierto de símbolos. Eric dijo el nombre, lo dijo con voz baja, con reverencia. La pared se tragó la habitación. Todo el albergue vibró. Una de las turistas gritó en un idioma africano extinto. Las puertas se cerraron solas. Una lámpara explotó. Y luego, silencio. Capítulo 9. La discontinuidad. La desaparición de Eric Matthews no generó revuelo inmediato. Los primeros en notarlo fueron algunos residentes del albergue, que lo habían visto deambular en días recientes, con mirada extraviada y los labios moviéndose en silencio. Pero en un lugar como este, transitorio, plagado de turistas, estudiantes, mochileros y criaturas más extrañas aún, las desapariciones no eran algo nuevo. Camila también había desaparecido semanas antes. Nadie había hecho demasiado escándalo. La habitación 6B permaneció cerrada durante 3 días, hasta que la recepcionista, una mujer mayor con artritis en las manos y una fe inquebrantable en los códigos de seguridad, forzó la puerta con un duplicado. Por dentro la habitación estaba limpia, demasiado limpia. La cama hecha, la lámpara apagada, la ventana cerrada. No había signos de violencia, no había pertenencias. Solo quedaba una chaqueta colgada del respaldo de la silla, un cuaderno de tapas duras sobre el escritorio y una espiral dibujada con tiza blanca en la esquina inferior del suelo. La tiza no podía borrarse, ni con agua, ni con raspado. El cuaderno fue entregado a la policía. Su contenido oscilaba entre lo académico y lo perturbador. Notas sobre Lovecraft, fragmentos en idiomas desconocidos, dibujos de geometrías deformes, relatos de pesadillas, nombres repetidos con insistencia. Kessia Mason, Bron Jenkins, Nyarlathotep, y frases que parecían estar escritas por distintas manos, todas con la misma caligrafía. Un análisis forense determinó que la letra coincidía con la de Eric. El informe policial, redactado en tonos escépticos, declaró: no se hallaron signos de ingreso forzado ni de lucha. Se presume desaparición voluntaria. El sujeto podía haber abandonado la habitación por su cuenta durante la noche. No había registro de entrada y salida. El caso fue archivado. En la Universidad de Miskatonic, un par de profesores mencionaron el asunto con nerviosismo. Uno de ellos, el Dr. Vernon Kells, dijo en voz baja durante una reunión: Matthews creía haber encontrado pruebas de que Lovecraft no escribía ficción. Decía que la casa de la bruja había sido real, que su habitación estaba construida sobre ese mismo lugar. ¿Y qué le respondieron? Le dijimos que bajara a tierra, que lo que estaba viendo era solo coincidencia. Que él se quedó en silencio. Luego añadió: creo que fuimos nosotros los que no queríamos ver. En el archivo de objetos perdidos del albergue, el cuaderno de Eric fue olvidado durante un tiempo, hasta que un empleado nuevo, curioso, elogió y subió algunas fotos a un foro de ocultismo. El hilo se tituló Hillman, la 6B y el lector perdido. Las imágenes fueron compartidas, analizadas, modificadas. Una de ellas, una foto del cuaderno abierto sobre el escritorio, con la lámpara encendida y la espiral de fondo, mostraba un reflejo extraño en el cristal de la ventana. Una silueta. La imagen fue aumentada y contrastada. Varios usuarios afirmaron que se trataba de Eric Matthews, con la misma ropa del día en que desapareció, de pie mirando hacia adentro desde el otro lado del vidrio, aunque la habitación estaba en un segundo piso. Otros dijeron que no era Eric, que era algo que recordaba a Eric. El hilo fue borrado 3 días después sin explicación. El empleado que lo había subido dejó de trabajar en el albergue. Nadie supo decir por qué. A veces en las madrugadas más quietas, los nuevos residentes de la habitación 6B dicen escuchar un crujido suave, como si alguien caminara dentro del muro. Epílogo: la risa que no cesó. La habitación 6B sigue en uso. En los registros del albergue figura como una habitación normal: cama matrimonial, escritorio, lámpara moderna, calefacción inestable y vista parcial a East Corwin Street.
Nadie habla del rincón donde la pintura parece agrietarse con más rapidez. Nadie menciona que los espejos del baño tardan una fracción de segundo en reflejar lo que ocurre dentro. Nadie recuerda a Eric Matthews, o finge no recordarlo. Pero en ciertos rincones de Internet, su historia ha comenzado a filtrarse. Fragmentos de su diario, con frases en idiomas que no aparecen en ningún glosario, símbolos de vértices rotos y descripciones de sueños con geometría viva. Comenzaron a circular en foros especializados en ocultismo y literatura maldita. Nadie sabe quién los subió. Los archivos parecen aparecer espontáneamente en carpetas ocultas de servidores olvidados, replicándose en la sombra digital como un virus memético. Uno de los fragmentos llegó de forma inesperada a manos del profesor Bruno Conte, investigador de fenómenos arcanos, docente de Historia y Psicología en la Universidad de San Marcos en Lima. Su campo de estudio bordeaba la intersección entre religión, mitología y patologías mentales, asociadas al contacto con lo inexplicable. Había oído hablar de la Universidad de Miskatonic, pero nunca creyó que la ficción de Lovecraft albergara un núcleo real, hasta que leyó el pasaje escrito por Matthews. La lengua no se aprende, se recuerda, y mi nombre ya no me pertenece. Bruno investigó durante semanas, contactó a otros lectores, accedió a un duplicado del cuaderno original, rastreó la existencia del albergue construido sobre el antiguo solar de la casa de la bruja, verificó la coincidencia de fechas, nombres alterados y testimonios borrados, y cuando confirmó que la habitación 6B no solo existía, sino que seguía siendo alquilada, no pudo resistirse. Escribió, reservó y viajó. Llegó a Arkham en diciembre, nevada, silenciosa, casi ausente. Subió por las escaleras del albergue con paso calmo, estudiando el edificio como si fuera un texto. Cuando entró a la habitación 6B, notó los detalles que ya conocía por los foros. El ángulo que no cerraba del todo, la leve vibración bajo el suelo, el eco amortiguado, como si el aire en esa esquina no estuviera del todo aquí. Esa noche encendió una vela, colocó una grabadora en el escritorio y abrió su cuaderno. Escribió una sola frase: todo lector es solo otra forma que asuma el texto. Luego se sentó en silencio frente a la esquina imposible, a esperar. A las 3:03 sonrió, porque del rincón sin sombra llegó una risa leve, lejana, conocida, una risa que no cesaba y que lo llamaba por su nombre.